La historia de Mulan se sitúa comúnmente en el siglo V después de Cristo, durante la dinastía Wei. En aquel tiempo, las regiones del norte de China estaban siendo asoladas por una feroz guerra contra pueblos invasores bárbaros. Estos pueblos aterrorizaron a los diferentes reinos que conformaban el territorio chino, llevando a cabo numerosos ataques y retiradas entre los años 316 y 589 aproximadamente. Mulan es el personaje de una leyenda china ampliamente reconocida. El relato narra la historia de una joven que, disfrazada de soldado, se une al ejército con el fin de sustituir a su anciano padre y salvarlo de luchar en una guerra contra los invasores nómadas. Estos invasores eran diferentes tribus nómadas que vivían en la Mongolia actual y que los registros de la época identificaban como Xiongnu. Muchos historiadores creen que este grupo fue el origen de los temibles hunos, quienes en el siglo IV ingresaron a Europa y representaron una seria amenaza para Roma. Asimismo, una teoría ampliamente aceptada sostiene que la Gran Muralla China fue construida específicamente para protegerse del acoso de estas tribus. Una balada folclórica es el primer texto escrito que narra la historia de Mulan que se remonta en las dinastías del norte de China. La historia de Mulan está a punto de volverse aún más interesante. No te pierdas cómo esta valiente heroína desafía todas las expectativas y se convierte en una leyenda. Sigue viendo hasta el final. En menos de 300 palabras, la balada de Mulan narra la historia de una joven que se disfraza de hombre para unirse al ejército en lugar de su padre, ya que no tenía hermanos mayores, solo uno menor. Según el poema, Hua Mulan viajó 10.000 millas para llegar al campo de batalla, donde se unió a los soldados, siempre vestida con la armadura de un hombre para ocultar su verdadera identidad. El relato destaca que Mulan fue una de las mejores guerreras, ya que permaneció en la guerra durante 12 años. Después de este tiempo, regresó al palacio del emperador, donde recibió grandes honores. A pesar de esto, Mulan no deseaba los regalos del Khan, nombre con el que se referían al emperador, sino que solo solicitó un caballo veloz para regresar a su hogar. Según cuenta la historia, cuando Mulan regresó a su hogar, fue recibida por su familia con gran alegría. A partir de ese momento volvió a ser quien era antes. Así lo describe el poema. Y más tarde, cuando sus antiguos compañeros de combate fueron a visitarla, Mulan aparecía vestida con sus ropajes femeninos, dejando así a todos sorprendidos, ya que nunca se percataron de que habían luchado junto a una mujer. Ni mucho menos, que había sido la mejor entre ellos. No se sabe si la balada tiene una base histórica o no. Hua Mulan es mencionada en el Wusuan Pu de Jing Guliang, tabla de los héroes inigualables. No contamos con pruebas concretas que demuestren que Mulan sea una figura histórica que haya vivido en un tiempo específico. Sin embargo, es posible que personas y eventos reales hayan sido la inspiración para la balada. Aunque la balada de Mulan no proporciona detalles específicos sobre su lugar de origen ni apariencia, hace referencia al río amarillo y la montaña Yan, información que posteriormente la gente utilizó para especular sobre su ciudad natal. A pesar de que los primeros relatos de su historia se originan en la poesía, el drama, la ficción, los ensayos y las notas, su nombre se hizo conocido en las historias locales en el siglo XIX, como en las gacetas de Grand Qing. Los gaceteros solían recopilar eventos y personajes destacados, anécdotas, tradiciones locales y otros documentos, y en el mejor de los casos son semi-históricos. Además de las menciones en los periódicos, existen inscripciones en tablillas, tumbas, santuarios conmemorativos y estatuas erigidas en su honor. Existen numerosas fuentes y documentos que registran la historia de la guerrera china, y todos ellos tienen un claro componente narrativo y folclórico. Esto ha llevado a los historiadores a creer que Mulan no existió en la realidad, sino que fue un personaje literario creado para representar un momento histórico específico y encarnar valores como la defensa del país, el coraje y el sacrificio por la familia. A lo largo del tiempo y a través de diferentes reinterpretaciones, Mulan se ha convertido en un ícono popular en la sociedad china, utilizado como ejemplo de patriotismo en tiempos de guerra pasados y como un símbolo feminista para figuras como Xiang Jinyu, una pionera en el movimiento de liberación de la mujer en China. A pesar de todo, los historiadores no descartan la posibilidad de que una historia similar haya ocurrido en la vida real y se haya perdido en el tiempo, dejándonos, no obstante, el relato de Mulan. Esperamos que hayas disfrutado la historia de Mulan. Si quieres más relatos épicos y fascinantes, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Así no te perderás ningún detalle de nuestras próximas historias.